Ancón significa ensenada pequeña en que se puede fondear. Ancón es una parroquia de aproximadamente 8.000 habitantes, ubicada en la provincia de Santa Elena, situada al suroeste del territorio nacional ecuatoriano. De clima agradable, se caracteriza por su gente amable, trabajadora, pacifista y luchadora. Esta parroquia se ha convertido en un punto representativo y de gran expectativa del país. Conmemoramos ahora el centenario de la perforación del primer pozo petrolero en el Ecuador, recordando la historia del campamento petrolero Ancón, ícono de la economía del país en aquella época. El petróleo era ya usado por nuestros antepasados para distintos menesteres, teniendo por nombre cope o copey. Durante los primeros años de nuestra vida republicana, no existen referencias puntuales sobre las cifras de producción y comercialización del copey, el cual era extraído de minas. Los trabajos en esta zona fueron iniciados en la primera década del siglo XX por las compañías inglesas Ecuador Oilfields Limitada y la Ecuador Drilling Company Limitada, interesadas por el petróleo de superficie. El primer contrato de explotación se firmaría el 15 de julio de 1909, durante la presidencia del general Eloy Alfaro Delgado. Mas por discrepancias entre los poderes legislativo y ejecutivo, se quedó insubsistente. Para el año 1910, en Londres, contando con nuevos socios, la Ecuador Drilling Company pasa a convertirse en The Ancón Oil Company of Ecuador Limited. Esta compañía establece entonces un campamento a pocos metros del mar, en una pequeña ensenada, junto al acantilado donde se habrían hallado las muestras que llamaron la atención. Ellos se radicaron un poco cerca del mar. Ahí se radicaron. Allí formaron carpas. No tenían otra habitación, eran puras carpas que tenían ellos para poder estar los trabajadores y los empleados allí. Y al campamento de ellos le pusieron Campamento San José de Ancón. En 1911, a 2.111 pies de profundidad, el Pozo Ancón número 1 provocó la euforia general. Ya para el año 1911, ya encontraron ellos el petróleo. Cuando todos los ingleses se encontraban ahí prácticamente en la perforación, brota ya, revienta ya el pozo y bañaba eso, y todos los ingleses con los trabajadores se dieron un baño de alegría de petróleo. Empezó así la extracción de este preciado recurso. En 1919, la recién creada compañía Anglo-Ecuadorian Oilfields Limited asume las labores de explotación. Para el efecto inicia la contratación de personal y cambia la ubicación original del campamento a un terreno más elevado, cerca del actual cementerio. El primer asentamiento con el tiempo se llamaría Anconcito y el segundo Ancón. El campamento pronto estuvo constituido no solo por lugareños e ingleses. Con el tiempo se sumaron más extranjeros y ecuatorianos provenientes de otras provincias. Otras colonias también que vinieron acá fueron los polacos, que más luego se desparramaron en todo el país. Y los trajeron a estos señores porque ellos eran técnicos en el sistema de perforación, a percusión y balancín, que eran los métodos más adecuados en aquella época. Habían llegado aquí los morenos que trabajaban en el ferrocarril. Muchos de ellos, pues, la empresa trajeron para acá a Ancón para darles trabajo como guardianes, ¿no? Habían algunos extranjeros, habían de Perú, Colombia, Jamaica. La gente autóctona de aquí de Ancón y de la península no querían venir a trabajar a Ancón, primero, porque cada uno era dueño de su chacra, de su hacienda, de su terreno, y a la vez también tenía gran cantidad de animales, especialmente ganado vacuno, por lo que no les llamaba la atención venir a trabajar a Anglo. En el año 1925, los ingleses mandaron a dos señores a la sierra para que traigan 500 hombres para que trabajen, porque los brazos para laborar aquí en la zona eran escasos.
El señor Alfredo Coronel era el individuo que servía de contacto con Anglo para traer gente preparada que venga a trabajar al campamento. Y el señor Coronel viajaba a Riobamba. Allá constataba y traía a la gente para acá. Y la gente de la sierra venía. De la provincia de Pichincha, de Chimborazo, había bastante gente de Chimborazo, de Ambato, de Manabí, de Guayaquil. Los distintos orígenes de los trabajadores dieron nombre a los barrios establecidos en Ancón. Y así cada barrio se distinguía por tener el nombre de la gran cantidad de personas que vivían en ese barrio. Por eso que los barrios son aquí: Manabí, Guayaquil, Ambato, Riobamba, La Tacunga. Alausí, Velasco Ibarra, Otavalo, Bellavista, en Barrio Central, El Reloj y Alfaro, 9 de octubre y Barrio Chino. Entonces aquí fue una convergencia cultural, ¿no? Del sur del Ecuador, de la península de Santa Elena, de la sierra, porque la mayoría de todos los barrios de Ancón tenían el nombre de poblaciones de la sierra. El barrio inglés fue en su momento el sector exclusivo para los británicos. El barrio de los ingleses era cerca de las orillas del mar. Ese barrio lo construyeron para que habiten únicamente ellos. Y en ese tiempo que yo estaba, nadie de los ecuatorianos, de aquí para allá, no podía pasar nadie, porque la policía estaba allí, día y noche. Uno no podía ir al campo inglés, eso era solo para los ingleses. Si uno iba al barrio inglés, tenía que decir a dónde iba, para que lo dejen pasar, o no lo dejaban pasar, que ya era muy tarde. Había policías que cuidaban. Le llamaba la atención a uno y decía, regreses. Eso era de antes. Conforme aumentaba el número de empleados, la compañía se vio en la necesidad de agrandar el campamento y dotarlo de los servicios necesarios para su comodidad. Ellos tenían que construir casas para sus trabajadores. La empresa comenzó a construir viviendas al propio estilo inglés. En Ancón predominaba la cultura inglesa, ¿no? La arquitectura inglesa. Cuando yo vine aquí fue un pueblo, una ciudad chiquita, una ciudad pero qué ordenada, qué limpia, qué todo al máximo de lo bueno. Nosotros estábamos tan adelantados aquí que nadie en la península tenía alcantarillado, agua potable, nada. Nosotros éramos los primeros en tener teléfono, todas esas cosas. Los canchones eran para los obreros y las casas colectivas para los obreros que tenían familia. Los casinos que servían para dar albergue a los profesores solteros. Las casas eran para gente de oficina o supervisores. La empresa tenía sus tanqueros que hacía poner todos los días, hacía pasar por los barrios dejando sus 3, 4, 5 tanques de agua todos los días. Entonces uno tenía que coger en unos baldes grandes lo que le dejaban de agua ahí a uno. Le tocaba tantos tanques por familia, ¿no? De acuerdo al número de familias le ponían la cantidad de agua. Y después, pues con el tiempo ya directamente nos conectaban a las casas. Porque ya hicieron la bomba desalinizadora por allá por Mambra, entonces de ahí ya comenzaron a ponerlo por tubería, lo mismo el gas. O sea, el agua del mar le hacían un proceso de altas y bajas temperaturas, le sacaban la salinidad y la hacían potable. Pero aquí había dos tipos de agua, que todo el mundo le llama la atención. Los dos tipos de agua eran la una salada, que servía para los servicios higiénicos y la limpieza en general. Y la otra era el agua para tomar, de uso humano. Eran dos tuberías que había. Y el agua dulce llegaba a los domicilios por medio de tubería. Éramos la única población en el Ecuador que nos llegaba el gas por tubería a las casas. Y todos los lugares, todas las habitaciones tenían gas, tenían cocina, tenían unos fogoncitos que eran con gas, tenían una plancha grande de fierro, que ahí ponían las ollas y todo, y ahí se cocinaba. Entonces,
¿Qué mejor facilidad? La luz eléctrica, la compañía tenía motores eléctricos grandes. Pero Ancón tenía su planta de agua propia y su planta eléctrica para la luz de 220 voltios que daba Ancón. Eso no costaba ni medio, porque hasta los focos los cambiaban. Nos daban la vivienda, el comisariato, nos daban la luz, el agua, teléfono, todo gratis. Como ningún costo tenía la luz, el gas. La compañía aquí en realidad le daba a los trabajadores todo, no le faltaba nada. Era entablada el piso de las casas y se dañaba una tabla, así, hablabas por teléfono y el departamento te la cambiaba la tabla. Porque la inversión en la familia y sus bienes era muy alto para asegurar primero que va a quedarse. Por la solvencia económica que tenía Anglo en ese tiempo. Ancón tenía una bonanza económica muy grande, sus trabajadores eran bien pagados. Estamos trabajando en la primera compañía petrolera que estaba sentada en el Ecuador. La seguridad del campamento estuvo en manos de la policía, quienes mantenían un estricto control bajo el mando inglés. Era de la policía del país, pero asignados exclusivamente para la empresa, y la empresa le pagaba su sueldo. Los policías tenían el mismo trato que a un trabajador. Le daban comisariato, le daban atención médica. Era un trabajador más el policía. La policía de Ancón era de caballería primero. Y las caballerizas eran por el estadio que está abandonado, ahí eran las caballerizas. Aquí había el mayor, aquí había el capitán, había el teniente, el suboficial y los sargentos y cabos. La policía en mi tiempo, que yo vine aquí, la policía era frente casi a la casa mía, diagonal así. Cuando yo vine, habían 2 canchones de policía atrás del barrio central. Cada canchón estaba construido por 10 cuartos por cada lado. 10 por este lado y 10 por este lado. 20. Habían 2 canchones. 40 policías había. Ahora hay 2. El nivel de seguridad exigido por los británicos fue tal que el ingreso al campamento solo podía efectuarse bajo un salvoconducto. Y aquí había un control tanto de que había una garita a la entrada allá donde usted ve, donde está la cruz, y había una garita acá atrás, a donde está la planta de gas. Y cuando venía alguna familia suya a visitar, usted tenía que ir a la oficina de personal a decir, mi familia va a venir, tantas personas, va a estarse tal día, tantos días y todas esas cosas. Entonces, eso tenía que estar anotado allá. Llamaban por teléfono y le preguntaban al trabajador, aquí está el señor tal, ¿qué es para usted? Tenía que decir la verdad, lo que le había dicho, primo. El de acá también tenía que decir primo, pues no dejaban entrar. Y lo responsabilizaban de cualquier acto vandálico o negativo al trabajador. Porque aquí no había ladrones, las cosas podían amanecer, los cordeles llenos de ropa que ahí amanecían, no había nadie que coja nada. Si entraba un ladrón y robaba, entonces todo el mundo estaba interesado en pescar quién era ese desgraciado y sacarle, por supuesto. Porque en realidad aquí no podías entrar si no trabajabas en Ancón, no podías entrar al campamento. La salud era el área de mayor importancia en Ancón. Atención de primera en un moderno hospital para el trabajador y su familia. Era muy necesario el hospital, pues, en aquella época. Porque aquí se inició el campamento. Aquí abundaban las enfermedades, la malaria atacó a los primeros trabajadores. A veces se veían en apuros cómo trasladarlos a Guayaquil. Pero el hospital era para atención a todos, pero dividido, localizado a un lado para los ingleses y los otros para los nacionales. Y cuando teníamos que ir a la clínica, que era en el barrio inglés, nos íbamos por la línea de ferries, por la línea del trencito nos íbamos. Y para los familiares en la tarde les asignaban un bus. La clínica de Ancón era famosa en el Ecuador, porque manejaba todos los servicios. Médicos considerados como buenos venían de Guayaquil o de Quito, de Cuenca.
Los mejores médicos venían acá. Todos los trabajadores de Ancón, y a los familiares, a las esposas y a los hijos, daba atención médica, cirugía, todo lo concerniente a medicina, daba el hospital de Ancón. Las medicinas por lo general eran inglesas. Todo era por cuenta de la compañía. Un centavo no se pagaba aquí, de nada. Inclusive había un hospital de retiro para las adquirir sarampiones, epidemias que podían ser contagios, ¿no? La matrona del hospital era inglesa. Y habían como, desde que yo me acuerdo, cuando yo tenía uso de razón, eran inglesas y también tenían enfermeras nacionales, graduadas y asistentes también. Qué clínica para más linda, qué aseo, qué control, qué disciplina que había ahí. Una clínica, no sé por qué los gringos, seguramente estaba estrecha esa clínica para tantos trabajadores que había, e hicieron la que actualmente está en conflicto. Pero Anglo mismo hizo este hospital del seguro, donde funciona el seguro lo hizo Anglo. Las normas de limpieza quedaban bajo la responsabilidad del Departamento de Control Sanitario. Cuando yo prácticamente llegué acá al campamento minero de Ancón, un campamento completamente organizado, limpio. Aquí había un profundo cuidado, la gente era muy meticulosa en ese aspecto, en lo que concierne a sanidad. Aquí brillaba Ancón, por favor. Nadie botaba una colilla de cigarrillo en la calle. También había el grupo de sanidad que andaba con carretillas recogiendo la basura en las calles. Eso era todos los días. Y afuera de eso había los inspectores que iban viendo que hagan bien el trabajo. Yo fui inspector sanitario aquí. Y por ser inspector sanitario, me conseguí varias personas que no me podían ver. Aunque usted no crea, el Departamento de Sanidad visitaba las casas una vez a la semana. En el tiempo de Anglo, el rato menos pensado le caía la sanidad y se le metía dentro de los cuartos, dormitorios, todo. Eso, te controlaban todo, todo. Se iban a tu casa, te alzaban la cama, te alzaban el colchón, veías si estaba limpio, si estaban las vasenillas vacías, todo te examinaban, que esté bien barridito el patio, las gallinas que tengo ordenadas, limpio el gallino, todo te revisaban, si no... De inmediato eran notificados por la compañía y les llamaban la atención al trabajador. Los inspectores de la sanidad de Ancón eran unos señores vestidos de blanco, zapatos blancos, medias blancas, pantalón blanco, camisa blanca, corbata oscura, una chaqueta y una gorra que usted creía que eran los oficiales de la Armada Nacional. La educación, sinónimo de progreso de los pueblos, fue un pilar fundamental en el desarrollo del campamento. Y el colegio profesional Ancón prácticamente nació con ese gran esfuerzo que el Sindicato General de Trabajadores hizo en la petición. El primer colegio de la península de Santa Elena, el Colegio Técnico Ancón, lo crearon los ingleses. Las dos escuelas, la Leonardo Berry número 1 y la Leonardo Berry número 2, también fueron creadas por los ingleses. Y todos los profesores de ese tiempo, ninguno era de la península de Santa Elena. ¿Quiénes eran los profesores de ese tiempo? Los mejores bachilleres normalistas de Quito y Guayaquil. Por lo tanto, eso daba a entender que la educación de aquí era muy buena, sobresaliente. Porque la empresa se preocupaba profundamente de traer profesores capaces, responsables, profesores con un elevado sentimiento de dignidad. Había un examen de ingreso y entraban 90 alumnos cada año, 90. Los mejores estudiantes, la empresa le premiaba con becas, con becas completas que a veces era para ir a estudiar a Quito o si no en Guayaquil. Había dos sectores, ¿no? Los mecánicos y los de comercio, y para las mujeres que había de costura, corte y confección. Electricista, o sea, soldador. Mecánica de torno, eso daba el colegio de Ancón. Esa cosa que la compañía necesitaba.
la empresa le daba la oportunidad de trabajar inmediatamente. Si aquí no aprendían más es porque no querían. Una educación totalmente gratis. Si usted decía que era graduado en la Escuela Profesional de Ancón, enseguida le daban trabajo. Y los gringos también tenían una escuelita de inglés con una profesora expresamente traída de ellos, que tenían una escuelita por acá al lado del club de ellos, que era para los hijos de ellos, ¿no? De los gringos y del personal de staff. Sí, por el sector aquí, casi la salida ahí por las primeras casas de los ingleses. Había una escuelita y había hasta una iglesia anglicana de ellos también. Pero la escuelita sí había para los ingleses. Otra de las facilidades proporcionadas por la empresa Anglo fue la de surtir al campamento con alimentos frescos a un costo inferior al mercado. Donde está la Junta Parroquial y parte del edificio de despolvo, que están pintados en blanco. Ahí en el comisariato era un edificio de 2 pisos de madera inmenso. Pero que era de atención solamente al trabajador. Así dado el caso, como ejemplo, la carne. La media libra diaria por persona, por carga familiar. Que le vendía la empresa a precios, pues, regalados básicamente. Por ejemplo, si afuera una libra de arroz valía 20 centavos, la empresa nos daba 10 centavos. A las 10, 11 de la mañana llegaba el carro San Luis de Guayaquil con la leche. Ahí le daban 1 litro por cada persona, por cada hijo le daban medio litro. Y yo hacía turno para cuando venía la leche, con mi envase también tenía el derecho como hija por mi padre, como hija de trabajador, para comprar. Entonces uno tenía que venir con una tarjeta, cada trabajador tenía un rol, un número. Entonces con ese número uno podía ir y comprar su comida. Yo me acuerdo, mi tarjeta era número 25. Se comía bien. Aquí el trabajador de Ancón comía hasta 4 veces. Desayuno, almuerzo, merienda y hasta cena hacía. El pan caliente eran las 4 de la mañana que comenzaban a vender el pan. Entonces prácticamente la vida aquí en Ancón, discúlpeme que le diga y debo ser muy sincero, prácticamente Ancón fue un paraíso chiquito. Quienes por su condición de jefes de área poseían un mayor poder adquisitivo, podían comprar en el comisariato de la empresa artículos importados en una gran variedad. En el comisariato usted encontraba cosas pero que no habían en Guayaquil, ¿no? Porque venían de Inglaterra, venían enlatados, perfumes, todo, cubiertos, cuchillos, ollas, todo. Nos traían Anglo a vender. Era distribuidor de los Radio Philips. Si quería oler bien, los mejores perfumes, porque no eran nacionales, sino que eran extranjeros y a un bajo precio. Ahí venía casimires ingleses, loza inglesa, y venían de Guayaquil a hacer visitas acá, pero ellos no podían comprar, entonces compraban a través de las amistades la loza inglesa que había, ternos de casimir y todo, ¿no? Las vajillas inglesas. Compraba, yo todavía mantengo unas 4 o 5 piezas de esas. Podía comprar las ollas, que eran de hierro fundido, que deben de tener alguna gente todavía eso, porque eran de calidad. Comprarse una cosa de esa era un poquito oneroso, ¿no? Pero eso a comparación, el precio que vendían en Guayaquil, al precio que venían aquí era bajo. Aquí el anconeño se daba el lujo de tener cosas extranjeras. Se daba el lujo. No Guayaquil, no Quito. Ancón se daba el lujo. El comisariato lo desbarataron ahí donde está la Junta Parroquial. Y no podían faltar las ofertas nacionales que se presentaban todos los viernes. Había una costumbre que los obreros de la empresa, les pagaban su remuneración semanalmente. Ya a las 7 de la mañana están aquí. Y era porque el día viernes se cobraba. Entonces la gente salía con plata a comprar. Atrás de la que es la policía actual, ahí se extendían, pues venían de otras partes, de La Libertad, de Guayaquil. Eso era todos los viernes. Baratillo llamaban. Eso era fabuloso. Como aquí en ese entonces, pues sí, circulaba bastante dinero.
Eso era lleno, completamente lleno de comerciantes, y no se diga de la gente que íbamos a comprar. Ahí vendían de todo vendían. Había hasta ruletas, todas esas cosas para la destinación. Venía la gente, venían de Libertad, de donde quiera venían, ponían puestos de telitas, de agujas, de botones, de todo. Ahí podía comprar zapatos, pero en ese tiempo eran chancletas. La plaza de los Colonches de igual manera, eran que venían desde Colonche, ¿no? Las personas así exclusivamente. También había la instalación de los Colonches, eran unos mesones así de madera, que ahí sobre esas maderas el comerciante ponía sus productos. Todo esto se logró gracias a los servicios de transporte existentes en su momento. Cuando estaba en la escuela, estaba en su apogeo el ferrocarril. Como las carreteras eran malas y no había el transporte como es normalmente ahora las cooperativas de turismo. El tren que llevaba los tanques de petróleo tenía uno para poder cargar cosas y otro para llevar a la gente a que compre cosas a Libertad. Maquinita le decían, vamos en la maquinita, y tenía también sus vagones como para ir sentados bien cómodos, ¿no? Donde actualmente queda el cuerpo de bomberos aquí en Ancón, allá atrás quedaba la estación de las máquinas que iban al puerto. Y eso sí, tenía que esperarse porque se venía como a las 5 de la tarde de regreso. Porque en las horas laborales las utilizaban para el transporte de carga, porque todo entraba por Libertad, pues. Repuestos, herramientas, maquinaria entraban por el puerto de la Libertad, entonces ahí venían en la máquina, venían en esta maquinita. Hubieron 3 carros aquí, los únicos 3 carros que salían de madrugada, los 2 santiaguitos del señor Néstor Tapia y el otro hermano Tapia y la cubanita. Y en esos carros nosotros íbamos a Guayaquil, viajábamos, ¿no? Adelante, porque tenía 3 filas, y si era de ir atrás, no, nosotros no nos manábamos, ¿no? Porque no había más tampoco transporte. También apareció el carro del señor Candel, San Antonio, si no me equivoco. También un carro de don Alfredo Vallarino, el Alfredito. También otro camión. La cubanita era una chiva, una camioneta. Que nos dio mucho servicio para Guayaquil. Salía de aquí a las 6 de la mañana, regresaba de allá a las 5 de la tarde. Era un carrito, pues, las chivas que se llama ahora, ¿no? En esa cubanita creo que a las 6 o antes de las 6 ya andaba recogiendo los pasajeros por el barrio que se anotaban para viajar. Se anotaban anteriormente para que se iban a ir a tal día a Guayaquil. Entonces el señor al siguiente día los iba al barrio, a la casa, a coger y se iba y le daban el puesto que usted había cogido. Las relaciones sociales fueron fomentadas con la creación de clubes. Bueno, aquí también la actividad social se la llevaba en los clubes. Los clubes eran clubes sociales, deportivos, cumplían con las obligaciones, se cumplían las obligaciones de socios, porque se pagaba a través de la compañía, le descontaban a uno de los sueldos, le descontaban las mensualidades, y todos los clubes se sostenían a base de los trabajadores que éramos nosotros aquí en la compañía. Cuando yo vine aquí, solamente había el Club Andes y el club de los gringos que decían ellos en ese tiempo. Había el club para los jamaiquinos y barbadinos. Llamaba Bristes y Wisinger. El Wisinger era el club que hizo la empresa, pues, exclusivamente para los morenos. Yo encontré con un club de los serranos, que era el Club Andes. El Club Nacional era de los guayaquileños. El Ancón Club para los ingleses. El Club Unión, ese era de los encopetados de aquí, de los jefes. Y al último salió el Club Amazonas. En el barrio Alausí quedaba el Club Amazonas. Pero eso no significaba que un individuo socio del Club Nacional pueda asociarse al Club Andes. Y en el recordado Club Nacional, que ya no existe, se hacían
uno de los festivales más lindos del Ecuador, que era la elección de la reina de carnaval, señorita y reina de carnaval. Se comenzaba ese baile hasta el otro día. El requisito que debía uno tener era que debía ir internado, con corbata. A veces cuando nosotros muchachos queríamos entrar así al baile, no nos dejaban entrar mientras no vayamos con corbata. Y nos poníamos corbata, entonces ahí sí pasa. Oh, amigo mío, el baile de la piñata en Ancón era donde usted se ponía la ropa más, la última moda que traía usted de Guayaquil, de donde quiera, porque era donde te ibas a lucir. Te ibas a lucir y si estabas joven, tú querías sobresalir hasta para las muchachas. En el Club Nacional tocaban los panchos, la orquesta, la Simboy, la Corta América, la Blasio Junior. La orquesta Costa Rica Guayaquil, Blasio Junior, la Trópica. Las grandes cantantes mexicanas, las Doji Sisters, ¿no? Que eso era un repleto en el club. Todos los clubes que hacían para su aniversario bailes de gala, cual más quería ser más que el otro. Si alguno traía la Blasio, el otro traigo una orquesta mejor, traigo otra gente de Quito, traigo una orquesta de otra parte. Lo cierto que ahí casi competían para hacer los bailes ellos, ¿no? Y en diferentes fechas, porque el más resonado es el baile de carnaval y el baile de noviembre, el baile de la fiesta de Riobamba, de Cuenca, y hacían ahí el de Quito, los del Club Andes, ¿no? Y traían buenas orquestas y se llenaba, pues cada grupo tenía sus 600, 500 afiliados. Ancón tenía orquesta, la Ritmo Tropical, en la que mi padre era saxofonista, mi padre fue músico. La primera orquesta que salió aquí en la península, como fue la que la crió el señor Manuel Freire, ¿no? Catalinero, riobambeño. Mientras mi papá estaba en la Catalina, luego de cumplir sus obligaciones, chequear, poner aceite, poner agua a la Catalina, aprovechaba el tiempo para sentarse en una mesita que tenía dentro de la casa de bomba y se ponía a escribir música. Estas agrupaciones dieron como resultado el nacimiento de varias estrellas deportivas a nivel nacional. El Club Unión era dedicado al tenis, externamente digo, fuera del club, tenis. El Club Nacional era del béisbol y básquet. El Club Andes era fútbol. O sea, cada uno externamente tenía su cualidad, sus actividades. Mientras que internamente había todo tipo de juegos. Especialmente el naipe, todas las noches estaban jugando naipe. El Club Nacional era bien popular, porque toda la gente costeña se afiliaba ahí. Generalmente había del Guayas, de aquí de la costa, generalmente se afiliaba a ese club. Era bien popular y el deporte favorito era el básquet. Nosotros íbamos al Club Nacional cuando hacían esos campeonatos de básquet, que jugaban los del Club Nacional contra la Marina, la FAE, ¿no? Y eso era lleno completo. Ellos con su barra que traen y nosotros con nuestra barra a gritar también para favor de la... ¿no? Eso eran los campeonatos tanto de mujer como de varones. El Club Andes, en cambio, era el papacito en el fútbol. Tenía grandes jugadores jóvenes. Venía cualquier equipo, aquí le ganaban, ¿no? Y participaba también en campeonatos internos en ese tiempo del cantón y de la provincia. En el ámbito deportivo, aquí, por ejemplo, hubieron unos muchachos nacidos aquí. El que murió ya, Spencer. Alberto Spencer era del Club Andes, compañero de juego conmigo. Francisco Ceballos, Luciano Macías. Él jugó muchos años en Barcelona, en Guayaquil. Luis Valverde, que fuera del Everest. Mi hermano Enrique Borel, pues, él salió de aquí y fue a jugar al Cúcuta. Luego vino el Potro Muñoz. Israel Deli, campeón sudamericano de salto alto. Otro individuo en básquet, Alfredo Arroyave Díaz, el mejor pivot y basquetbolista que ha tenido el Ecuador. Eligio Barrio, Amable Barreto.
estos campeonatos de básquet, Violeta Candel fue una estrella. Se me llevaron 2 a Brasil, Ecuador, a Violeta Candel y Angélica Valdión. Esas 2 buenas jugadoras se me llevó la selección.